Muy buenos días queridos auditores de Directo al Grano, comenzando una nueva semana, la última semana antes de que vayamos a las urnas a votar rechazo. Bueno, vamos a partir por don Hermógenes Pérez de Arce. Don Hermógenes, hay mucha inquietud en nuestro sector por un video corto que salió de un programa de nuestra colega Patricia Maldonado en YouTube, donde la gente se quedó con una idea equivocada, que es que si el rechazo gana, como esperamos que gane, esto podría ponerse en cuestionamiento respecto de lo que ocurra con el segundo voto. Y a mí me gustaría que usted aclarara eso, porque me han llamado muchos parlamentarios que están por el rechazo y que creen que usted es una opinión tan importante, tan fundamental, que dice que ha generado confusión lo que usted ha dicho, y me gustaría que usted precisara sus palabras y su llamado a votar y que nos explicara qué es lo que creó esa confusión. Bueno, Gonzalo, yo en primer lugar estoy llamando a votar. Incluso he hecho un corto para YouTube llamando a votar y decir que es una obligación con el país votar rechazo para salvar a Chile. Así que en eso no cabe la menor duda. Lo que pasa es que todo este proceso, partiendo por ese acuerdo espurio del 15 de noviembre del año pasado, es inmoral y debería ser nulo, pero como en Chile las cosas que son inconstitucionales e ilegales se imponen, en este caso se impuso. Y una cosa absurda que se impuso es que las personas que votamos rechazo nos obligan a votar como si hubiera ganado el apruebo, que eso es inmoral. Entonces le dan a uno una segunda cédula, en la primera uno vota rechazo, y en la segunda lo obligan a pronunciarse como si hubiera ganado el apruebo. Y eso, lo peor es que está ratificado por la espuria reforma constitucional que aprobaron el año pasado, que dice textualmente, dice: el Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y proclamará aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Eso quiere decir que si uno vota con la segunda cédula que da por ganadora el apruebo, uno le está dando votos a una posibilidad de que proclamen que convención constituyente o convención mixta han triunfado, porque eso lo dice la Constitución. Yo estaba leyendo el artículo 130 de la Constitución vigente, y ese es el absurdo. Entonces yo digo, hay que anular esa cédula para que esos votos no se cuenten. Y otros discuten y empiezan a hablar de comisión constituyente y comisión mixta, pero yo opino que hay que anular, y la forma de anular es marcando las dos preferencias, para que no se cuente ese voto. Bueno, eso yo también hice un video hace un tiempo atrás llamando a rechazar y anular el segundo voto. Eso está bien. Y han salido muchas teorías, y lo que queremos aclararle a usted, si yo lo interpreto bien, es que no podemos dar espacio a un tribunal constitucional para que, habiendo de obtener un tribunal calificador de elecciones, si la segunda papeleta o alguna de las opciones obtiene más de un 50%, estaríamos dándole pie para que nos cuestionen el triunfo del rechazo. Eso es lo que usted está diciendo. Entonces, váyase a la segura. Lo que usted está diciendo es váyase a la segura y anule, marcando las dos opciones del segundo voto, para que el Tribunal Calificador de Elecciones no tenga ningún argumento para poder cuestionar el triunfo del rechazo. Eso es lo que usted está diciendo, ¿no? Eso es lo que digo yo. Que hay que anular ese segundo voto. Que hay que anular el segundo voto. Porque hay gente que dice, bueno, si voy a ganar con el rechazo y voy a perder igual, no voy a votar. No es un llamado a no votar, es un llamado a ir a rechazar. Todo lo contrario. Yo he filmado, he grabado para YouTube un llamado a votar, porque creo que es la obligación principal, aunque sea incluso con riesgo de la pandemia y todo eso, hay que ir a votar, y a votar rechazo y anular el segundo voto. Aquí estamos con varios panelistas, no sé si Camila la Buena, Camila Flores o Max o Cecilia quieren hacerle alguna pregunta. Yo quería aprovechar, don Hermógenes, un gusto como siempre tremendo poder saludarlo. Saludo por supuesto a todos los panelistas estables. Mi pregunta es la siguiente: yo recibí muchísimos mensajes y de gente, de ciudadanos comunes y corrientes que el fin de semana, que vieron el video, cierto, como señalaba Gonzalo, que usted dio con otras personas,
y generó la respuesta de muchos de ellos eran, o sea, si nos van a robar la elección, entonces ¿para qué voy a votar? Mejor no voy, porque si están buscando a través de cualquier mecanismo igualmente que se imponga el apruebo, mejor me quedo en mi casa y no me voy a arriesgar. Entonces, solamente reforzar aquello que usted en ningún caso ha dado por perdida la opción del rechazo, si es que interpreto bien sus palabras, sino que es todo lo contrario, que usted incentiva que se vaya a votar y asegurar precisamente el triunfo del rechazo. ¿O me equivoco? Eso, exactamente así, Camila. Yo lo que digo que para asegurar el triunfo del rechazo hay que anular el segundo voto que a uno le imponen, porque uno va a votar rechazo para que no haya ni convención mixta ni convención constituyente, y sin embargo le meten una cédula que uno tiene que marcar, y entonces yo digo hay que marcar las dos preferencias para anularla, para que no valga. Perfecto. Y yo tenía una duda también, don Hermógenes, buenos días. Cecilia Cifuentes. Muchas gracias por darnos estos minutos en la mañana. ¿Por qué esta interpretación que usted hace de la reforma constitucional no ha salido mencionada por ningún otro abogado, ni de derecha, ni de izquierda, porque parece como novedoso esto que usted plantea y llama la atención que nadie más haya hecho el punto, o se ha hecho este punto antes? No, eso está en la Constitución, es el artículo 130, hay que leerlo. Lo que pasa es que la gente no lee ni la Constitución antigua, ni la que pretenden nueva, ni la reforma del 15 de noviembre. Eso está en la Constitución, es el artículo 130, que dice: el Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y proclamará aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Entonces se corre el riesgo de que diga el Tribunal Calificador que la cuestión de si hay asamblea, comisión constituyente o comisión mixta está aprobada, y va a ser aprobada con nuestros votos si nosotros votamos por una de esas alternativas. O sea, por eso yo digo no, eso hay que anularlo, porque nosotros estamos votando por el rechazo y no por aprobar comisiones ni mixtas ni constituyentes. Y para eso hay que anular el voto y marcar las dos preferencias, que es la forma de anularlo. O sea, para usted es el riesgo lo que finalmente podría poner en peligro el resultado, el riesgo que interprete el Tribunal Calificador de Elecciones. Claro, porque todo esto se ha hecho en medio de trampas y violencia. Entonces uno puede esperar cualquier decisión de parte de las autoridades que lo que quieren es que triunfe el apruebo. Y eso es lo que hicieron cuando se pusieron de acuerdo el 15 de noviembre y pusieron esta cláusula que le da al Tribunal Calificador la posibilidad de declarar ganadora a una cédula en que nosotros estamos votando en contra por el rechazo. Entonces por eso hay que anular esa cédula. Me parece muy bien. Max Colodro, ¿alguna duda? Sí, o sea, yo creo que este tema ya lo tenemos un poco resuelto. A mí me gustaría, la verdad, preguntarle, aprovechar la presencia de don Hermógenes, saludarlo primero y preguntarle a don Hermógenes, bueno, estamos saliendo de una noche realmente oscura, como pocas en el último tiempo. Hemos vivido una jornada de violencia realmente impactante. Y me gustaría saber cuál es la opinión de don Hermógenes respecto, cuál es la evaluación, la mirada que tiene don Hermógenes de lo que vivimos en las últimas horas del día de ayer y hoy día durante la madrugada en Chile. Bueno, gracias Max, buenos días. La mirada mía es que en Chile no hay gobierno, ese es el problema. O sea, el gobierno en Chile, según la Constitución, el presidente de la República tiene dos obligaciones fundamentales. Una, mantener el orden público, y la segunda, defender la soberanía del país. Eso lo dice la Constitución. Y Sebastián Piñera no las cumple. Y no las cumple porque tiene mucho miedo de que lo que está sucediendo le suceda. En realidad ya está sucediendo, porque en todo el mundo están diciendo que él atropella los derechos humanos. Yo ayer veía un programa de la Deutsche Welle, que es la televisión alemana, y estaba diciendo que en Chile se atropellan los derechos humanos. Y se atropellan los derechos humanos, dicen ellos, la izquierda mundial, que manda en la opinión pública mundial, cuando se trata de imponer el orden público. Y entonces Piñera, que tiene mucho miedo de que lo acusen internacionalmente y nacionalmente, y como además aquí hay una justicia roja que va a ir en su contra siempre, entonces él no defiende el orden público, y no hay orden público, y puede pasar cualquier cosa. Y el problema que tenemos es ese, que la autoridad
no impone por la fuerza el orden público contra elementos violentos que hacen lo que quieren. Don Hermógenes, ayer vimos que no se defendió la iglesia Carabinero, que Carabinero trató de mantenerse al margen y que incluso los de la primera línea andaban tratando de a jugar al pillarse. ¿A dónde está Carabinero para ir a atacarlo? ¿Cuál es su opinión? Lo que pasa es que el mayor número desde octubre del año pasado hasta ahora, el mayor número de heridos los tienen Carabineros. Y sin embargo, en todo el mundo están acusando a Carabineros de atropellar los derechos humanos. Sí, pero mi pregunta iba a lo siguiente: el haber desplegado Carabineros de tal forma que no estuvieran desplegados, en el sentido de que no actuaran, que Carabineros hiciera vista gorda, desapareciera de las escenas donde había conflicto, tanto así que la primera línea andaba buscando Carabineros, ¿dónde están para encontrarlos, para poder provocar un conflicto? Entonces, ¿puede existir un estado donde Carabineros no tenga la posibilidad de actuar? ¿Tiene sentido financiar fuerzas de orden y seguridad con nuestros impuestos si no los vamos a utilizar nunca más porque nos tienen absolutamente coartados a usarlo? Claro, no tiene ningún sentido, y eso es lo que ha pasado. Y en la historia de Chile eso ha pasado también. En el año 57, cuando el comunismo desarrolló una revolución en Santiago, pasó lo mismo y acusaron al gobierno del general Ibáñez de haber retirado a los carabineros, porque la oposición en el Congreso acusaba a los carabineros de abusar contra los manifestantes, y Ibáñez los retiró un día, y ahí entonces se creó un clima de anarquía en Santiago que quedó asolado completamente, y tuvieron que entrar las tropas, y con un costo de víctimas naturalmente, y todo se puso término al conato revolucionario comunista. Pero yo quiero aclarar, el comunismo siempre. Quiero aclarar algo, Gonzalo, que no es tan preciso, porque hubo el día de ayer 35.754 carabineros desplegados a nivel país, de los cuales y de los datos que tenemos que son oficiales, hubo 107 eventos, digamos de violencia, 57 en la región metropolitana y los 50 en el resto de las regiones. Hubo 580 detenidos, 287 en la región metropolitana, 293 en las demás regiones. Hubo 116 carabineros lesionados, 81 en la región metropolitana y 35 en regiones. Civiles lesionados hubo 7, 4 en la región metropolitana y 3 en regiones. Hubo 58 vehículos fiscales dañados. O sea, lo que tú me estás diciendo que hubo despliegue de carabineros, lo que pasa es que en las zonas más visibles, como es Plaza Italia, claro, en esos lugares, o la iglesia misma Carabineros, en esos lugares se optó desde La Moneda por instruir a Carabineros que en esas ocasiones donde está el epicentro, en esas ocasiones se mantuviera al margen. Don Hermógenes, Víctor Manuel Avilés, un muy conocido y respetado constitucionalista, panelista de este programa los días martes, ha llamado a votar comisión mixta. Y él ha dado argumentos suficientes para explicar de que el segundo voto es una cédula independiente, y así hemos repetido como loros todo lo que nos hemos instruido del primero, que no es un voto inductivo, pero no es un voto que tenga que ver nada de lo que ocurra con el primer voto, va a ser influenciado por el segundo voto. Uh-huh. ¿Por qué hay tanta variación en las opiniones de los constitucionalistas? Porque Víctor Manuel Avilés sigue defendiendo que el voto primero no tiene ninguna relación ni influencia en el segundo voto. ¿Qué le contestaría usted a Víctor Manuel, que llama a votar comisión mixta? Que lea la Constitución, artículo 130. En el artículo 130 la Constitución dice que el Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y proclamará aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. O sea, el Tribunal Constitucional, con mi voto que ha sido rechazo, puede declarar aprobada la comisión constituyente o la comisión mixta, que yo no quiero aprobar, sino que yo quiero que no existan porque estoy rechazando. Y por eso yo digo hay que anular ese voto, porque es una trampa que le han puesto al elector, porque todo esto ha sido hecho con trampa y respaldado por la violencia. Entonces nos obligan, votando rechazo, al mismo tiempo a darle votos a una comisión que solo es posible si triunfa el apruebo. Y eso no es moral, ni legal, ni debería existir, pero existe y está en la Constitución. Entonces yo digo, ese voto hay que anularlo, porque yo no quiero que haya ninguna comisión. Yo no quiero que se apruebe una reforma, no quiero que haya ninguna comisión, y yo rechazo. Don Hermógenes, nosotros en el Comando Independiente por el Rechazo hemos hecho varias consultas todavía. ¿Quién es mire lo que está pasando? ¿Quién acredita a los apoderados de mesa?
Y en definitiva, el primero que lleguen, dicen desde el CERVEL, quedará acreditado. Nosotros no tenemos ninguna garantía de que los partidos políticos no pasen por encima de los independientes y fuercen que los apoderados de ellos sean los que sean los primeros elegidos. Y tampoco tenemos a pocos días del CERVEL el poder garantizar a nuestros apoderados de mesa que van a poder realmente supervisar, y lo que a mí más me preocupa no es el conteo de votos, que ya es preocupante, es supervisar que el digitador del CERVEL, el que recibe las actas de votación de cada una de las mesas debidamente firmadas por el presidente y el secretario de mesa y contabilizados esos votos, digite correctamente, porque la gente no sabe que hay una oficina del CERVEL en cada local de votación, y desde ahí electrónicamente se envían los resultados, pero uno tiene que estar encima de ese funcionario público, porque no es, ¿no es cierto?, una persona que vive arriba de una nube ni un salto al altar, sino que tiene su ideología, y esa persona bien podría cambiar o modificar lo que digita hacia el CERVEL. ¿Cómo vamos a poder garantizar un proceso eleccionario limpio a 7 días de las elecciones si han cambiado todos los locales de votación, han cambiado la designación de las mesas, no está claro quién es apoderado de mesa? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, esto siempre la única vez que se ha corregido bien ha sido teniendo apoderados en todas las mesas. El apoderado tiene que velar por todo eso. Y en el año 2017 se logró, la derecha por primera vez en su historia tuvo un apoderado en cada mesa. Yo estuve a cargo de ese proceso, así que lo sé perfecto, pero es que ahora por eso es que me preocupa, como estuve a cargo, ahora me doy cuenta que no hay apoderados generales que puedan ir a fiscalizar ante CERVEL, y el CERVEL puede oponerse a dejarlos entrar a esa sala. Hay mucho desconocimiento de qué puede ser un apoderado general y qué no puede hacer. Bueno, ese ya es un tema de logística, ya hay que tener apoderados generales que velen por sus derechos y que reclamen sus derechos. Cecilia Cifuentes quiere a lo mejor hacerle alguna pregunta. No, yo lo que quería precisar es que comparto con don Hermógenes que el gobierno no está cumpliendo su papel en materia de seguridad pública, y que comparto también que ese es un rol esencial del Estado. Ahora, hay que reconocer también que ese rol, que lo está cumpliendo mal, pero lo está cumpliendo en contra del Poder Legislativo, Poder Judicial, Contraloría, Ministerio Público, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Todos esos organismos del Estado ponen el foco demasiado en la defensa de los derechos humanos de los delincuentes y no en el orden público. Entonces la verdad que parece como una tarea imposible en este minuto resguardar el orden público, me parece a mí. Si no se logra un acuerdo político amplio respecto a que ningún país puede resolver ni la más mínima demanda social de nada en un clima de desorden público, mientras no logremos eso, yo creo que comparto con Sebastián Edwards que el futuro para Chile, la verdad que se ve bastante negro. Sí, pero ojo, que se firmó un acuerdo por la paz. Recordemos que el acuerdo del 15 de noviembre era un acuerdo por la paz y el proceso constituyente. Y recordemos que a los pocos días de firmado ese acuerdo por la paz, la izquierda estaba acusando constitucionalmente al presidente de la República. Y esa paz nunca ha llegado. Entonces, más allá de que haya un acuerdo político amplio de todas las fuerzas políticas, o prácticamente todas, porque algunas que no tienen vocación democrática se restaron, como el Partido Comunista, no firmó, pero los demás sí firmaron. ¿Y de qué sirvió? De absolutamente nada. Bueno, pero la pregunta porque tú de Cecilia, sigues teniendo la pregunta políticos de Cecilia que validan la violencia. Camila, la pregunta de la Cecilia permanece. Dice, bueno, si en definitiva el presidente Piñera tiene todas las instituciones en contra, volvemos a preguntarle a Hermógenes, si usted fuera presidente, ¿qué haría entonces si tiene todas estas instituciones en contra? ¿Cómo restablece el orden público en la situación en que se encuentra este gobierno? Bueno, si el problema para Chile es que el presidente de la República está en el otro bando. Él fue el principal perseguidor de las fuerzas que mantuvieron el orden público en el pasado contra la zonada violentista. Él interpuso la mayor cantidad de querellas contra los presos políticos que hay ahora, que son más de 200 en Punta Peuco. Él concurrió a este acuerdo para no tener que mantener el orden público por la fuerza como era su obligación. Y el acuerdo se llama Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Y él es partidario de la nueva Constitución. Él está en el otro bando. Tenemos un presidente que está en el bando adversario al que debería mantener el orden público en Chile.
Entonces, ¿con qué autoridad, con qué energía? Con ninguna energía. Él es un hazmerreír internacional. Yo he estado viendo el comentarista de televisión Bailey desde Miami, que es un peruano que hace muy buenos comentarios políticos internacionales, en que se ríe de Sebastián Piñera porque lo reproduce homenajeando a los que se han levantado contra su gobierno. Y Bailey dice, este es el único mamerto en el mundo que celebra a los que lo quieren derrocar. Ese es el problema que tenemos, que Piñera está en el bando opuesto. Él está persiguiendo a Carabineros, inutilizando a Carabineros. Obviamente, los que se alzan contra él están haciendo todo lo que quieren, y incendian iglesias y devastan el país. Y lo van a seguir haciendo. Una pregunta, es que aquí sigue habiendo confusión de auditores, y yo creo que aclare, dice, si gana Rechazo, se termina el problema. Sigue la actual constitución. Si pierde el Rechazo y gana la Asamblea Constituyente, queda la escoba. Dice, ¿le vamos a dar más votos a la Asamblea Constituyente anulando? Yo creo que usted ha explicado que no le vamos a dar más votos anulando, justo al contrario. Porque hay gente que cree que el anulo se suma a una de las opciones. Los blancos se suman, los No, el anulo no. Entonces dice la mixta es menos peor, y le dice, ¿le vamos a dar más votos a la Asamblea Constituyente anulando? No, querida auditora, no le va a dar más votos a la Asamblea Constituyente anulando. Lo que va a hacer es que ninguna de las dos opciones, ni la mixta ni la Asamblea Constituyente, tenga el 50%. Eso es lo que persigue don Hermógenes, y eso es lo que yo he comunicado en mi video. Anulen. El anulo no se suma a ninguna de las dos opciones. El anulo reduce el escenario electoral para que ninguna de esas dos opciones pueda obtener 50%. ¿Estoy en lo correcto, don Hermógenes? Correcto, y eso es justamente precaverse contra lo que dice la Constitución, que autoriza al Tribunal Calificador de declarar aprobada la moción, la cuestión que tenga más del 50% de los votos. Si uno vota por convención constituyente o convención mixta, le está dando votos a esa opción, y uno no debe darle votos a esa opción porque uno votó rechazo. Ya, perfecto. Max. Sí, a mí me gustaría saber qué opina don Hermógenes de lo que pasa, de lo que viene hacia adelante en estos días previos al plebiscito del próximo domingo, en un clima como el que se ha vuelto a reinstalar en el país este fin de semana recién pasado, con niveles de violencia extremos, con problemas muy serios en el control del orden público. ¿Cómo se llega en esta circunstancia a una situación, a una instancia como la del plebiscito del próximo domingo? Bueno, llegamos en las peores condiciones, porque el plebiscito tiene todas estas trampas como la que estoy señalando. Y la esperanza está en que triunfe la opción rechazo, en que se detenga lucha por una nueva constitución que no es necesaria, porque se puede reformar la constitución cuando uno considera que hay necesidad de reformarla, y que creo que el país entra en un periodo muy malo que va a durar hasta que haya un nuevo presidente de la República. Y ahí lo único que cabe esperar es que se elija un presidente de la República que sea capaz de mantener el orden público. Esa es la única esperanza. ¿Cómo mantiene el orden público un nuevo presidente de la República? Porque esa es la pregunta de Cecilia Cifuentes de fondo. Si tiene todo en contra, la Fiscalía, la Contraloría, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Justicia, el Poder Judicial, a todo el mundo, ¿cómo lo hace un presidente de la República para mantener el orden público, considerando que con la fuerza pública? Sí, pero le van a destituir a todos los ministros. Medios para poner término a cualquier levantamiento. Y siempre ha sido así. Sí, eso es una pregunta técnica ya. O sea, en el fondo lo que usted sostiene, término de desorden y le pone término. Lo que usted ha sostenido siempre es que el presidente de la República, teniendo la facultad, y yo hice un video, un audio, don Hermógenes, el 17 de noviembre del año pasado, que ha circulado muchas veces, donde yo le digo, usted no nos puede devolver Beirut, presidente de la República, usted tiene la responsabilidad de restablecer el orden público. Pero hay gente que se resiste a creer de que el presidente puede hacerlo. Entonces me gustaría que usted profundizara más ese tema. ¿Por qué se resiste el presidente a restablecer el orden público? Porque la izquierda lo acusa de atropellar los derechos humanos. Si ese es un viejo truco de la izquierda. La izquierda creó, el Partido Comunista Soviético creó una institución que se llama Amnesty International. Uh-huh. Esa organización, que es de origen comunista, comprobadamente, lo comprobó un historiador chileno, Claudio Vélez, y está en las revistas de estudios públicos del Centro de Estudios Públicos, la comprobación. Es una entidad de origen comunista para defender a los movimientos que hacían revoluciones en todo el mundo.
Y es lo que siguen haciendo. Y el principal acusador de Piñera internacionalmente es Amnesty International, que es una entidad comunista, sabidamente comunista. Ellos están siempre porque no se les haga nada a los revolucionarios. ¿Para qué? Para que los revolucionarios ganen, para que la fuerza pública no pueda oponérsele. Y eso es lo que ha pasado en Chile. La fuerza pública no puede oponérsele a los revolucionarios. Don Hermógenes, yo quisiera saber si usted coincide en dos áreas conmigo. En una, particularmente, que tiene que ver con que para la derecha o para los que se dicen de centro derecha, siempre el tema de los derechos humanos ha sido como una mochila muy pesada, que no les gusta cargar porque es un peso y se sienten, aunque nunca hayan cometido algún tipo de delito en contra de esto, sienten cierto como una culpa, como un sentimiento cierto de culpabilidad histórica y que persiste generación tras generación. Es algo como que, no sé, una mochila que cargan sin tener por qué hacerlo, desde mi punto de vista. Y por otro lado, no sé si usted coincide con eso, y además, ¿qué opina usted respecto a estas reformas estructurales que está haciendo el gobierno? Usted señalaba, cierto, lo que se está haciendo con Carabineros, que yo creo que es desastroso. Y esta tarea del gobierno no parte ahora este último tiempo. Recordemos que los cambios más erróneos, a mi entender, que se han cometido con la institución de Carabineros de Chile, parte en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando de hecho Carabineros es sacado, ¿cierto? Lo mueven desde el Ministerio de Defensa y pasa al Ministerio del Interior. Yo creo que eso fue uno de los primeros errores más garrafales que se cometió. Y más allá de esa reforma, ¿no cree usted que habría que partir haciendo una reforma estructural profunda, pero absolutamente a la médula, a todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial? Y Ministerio Público, Poder Judicial, en fin, pero una reforma realmente profunda, porque si no, vamos a seguir teniendo esta sensación de impunidad, porque verdaderamente el Ministerio Público y muchos jueces, yo no puedo generalizar, pero sí un número importante de ellos, como decía Cecilia, está más preocupado, ¿cierto?, de proteger los derechos de los delincuentes que de las personas que tratan de hacer su trabajo de la mejor manera posible y de restablecer el orden público. Bueno, sí, que la verdad es que en Chile las consignas de la extrema izquierda se han impuesto, y lo más increíble de parte de la derecha política chilena es que se las haya comprado y las ha hecho propias. Si uno oye a los hermanos Osandón, por ejemplo, hablando de esto, ellos hablan el mismo lenguaje de los derechos humanos que hablan los comunistas. ¿Por qué? ¿Por qué se han comprado eso? No sé, yo no puedo entender esa debilidad. Aquí toda la vida ha pasado que la izquierda revolucionaria ha hecho la revolución. Está históricamente comprobado, lo han hecho siempre, lo hicieron durante el gobierno militar con un verdadero ejército que Cuba patrocinaba, financiaba a Alemania Oriental y la Unión Soviética. Y el gobierno militar fue acusado en todas partes de violar los derechos humanos, y eso lo recogieron hasta los derechistas chilenos. Así es. Que empezaron por retirar de sus declaraciones de principio el reconocimiento al derecho humano, al gobierno militar. Así que es. Hicieron tanto Renovación Nacional y la UDI. ¿Cuánto nos ha costado este proceso de crisis, de estallido antisocial, de pandemia, Cecilia Cifuentes? Mira, es bien interesante porque la semana pasada salieron las estimaciones del Fondo Monetario, este famoso World Economic Outlook, que lo hace 2 veces al año. Entonces yo hice el ejercicio de comparar lo que estimaba el Fondo Monetario en octubre del año pasado, un poco antes del estallido, y lo que estima un año después, respecto al valor del PIB, a la deuda pública, a todas las variables macroeconómicas. Y si uno compara las estimaciones de del producto medido en dólares que se hacían hace un año atrás y las que se hacen ahora, si uno considera el periodo 2019-2024, hemos perdido 250.000 millones de dólares menos de producto. Y si uno a eso le suma cuánto más va a tener que endeudarse el gobierno, la mayor deuda pública son 104.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que estas dos crisis en ese periodo de 5 años, en ese quinquenio, nos cuestan como 350.000 millones de dólares. Esto, ¿por qué me parece muy importante tenerlo claro? Porque finalmente toda esta crisis se inicia con esta idea de que hay demandas sociales insatisfechas para la mayoría de la población. Y lo que hay que tener claro es que estamos partiendo de un punto en que o el país vuelve a crecer, o tenemos que decirle a la gente directamente: olvídese de sus demandas sociales, porque simplemente no va a haber recursos para financiarlas. Y es por eso que
la única forma de que podamos recuperar esa pérdida es que volvamos a crecer. Y más allá o sea, el Fondo Monetario está estimando nuestro crecimiento de mediano plazo un poquito más arriba de 2%. O volvemos a crecer cerca de 4%, o no hay ninguna posibilidad de resolver las demandas sociales de las personas. Esto hay que tenerlo muy claro, porque no hay ninguna posibilidad de resolver esto simplemente redistribuyendo lo que tenemos. No hay cómo recuperar esa pérdida de esa forma, 350.000 millones de dólares. Si uno eso lo asigna de acuerdo a la distribución del ingreso en Chile, en ese periodo de 5 años, una familia de clase media va a haber perdido algo así como 25 millones de pesos de ingresos en ese periodo de 5 años. No hay política social capaz de entregar esos recursos a una familia de clase media. Así de importante es que el país recupere el crecimiento económico, y obviamente una condición absolutamente básica y esencial para que el país vuelva a crecer es que haya orden público. En este clima de violencia no hay ninguna posibilidad. Entonces, esto es bien paradójico. Porque pero no vamos a tener certeza jurídica, pues Ceci. Es que el orden público casi yo diría que es anterior a la certeza jurídica, porque sin orden público no hay democracia. No, Don Hermógenes, sigue habiendo reacción parlamentaria a su pregunta. Uno de los diputados, muy amigo mío, de la UDI, dice lo siguiente: don Hermógenes se equivocó por el inciso 6º del artículo 130 de la Constitución Política de la República. Dice: el Tribunal Calificador de Elecciones conocerá el escrutinio general y proclamará aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, que es lo que usted dijo. Dice: el problema es que don Hermógenes no se leyó el inciso siguiente. Si la ciudadanía hubiera aprobado elaborar una nueva constitución, si la ciudadanía hubiera aprobado, dice, el presidente de la República deberá convocar mediante decreto supremo exento, dentro de los 5 días siguientes a la comunicación a que alude el inciso anterior, a elección de sus miembros de la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional según corresponda. Solo se eligen los constituyentes si gana el apruebo. Eso es lo que están interpretando desde Chile Vamos los diputados de la UDI. Están diciendo que el inciso que sigue es un inciso que solo permite llamar a la elección de constituyentes en el evento que hubiese ganado el apruebo. ¿Qué responde usted frente a eso, don Hermógenes? Que el inciso anterior dice que si cualquiera de las alternativas de comisión constituyente o comisión mixta obtiene más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, va a ser proclamada aprobada por el Tribunal Calificador de Elecciones. Y entonces se da el absurdo, porque esta es una reforma constitucional pésimamente mal hecha, se da un absurdo que por una parte gane el rechazo y por la otra gane, según este inciso que acabo de leer, constitución mixta o comisión pero el abogado constituyente. El abogado que me contacta, que es diputado de la República, también abogado, dice, pero no puede leerse el inciso 1 sin tener en consideración el inciso 2, y el inciso siguiente dice que solamente se puede llamar a la constitución de los constituyentes o la mixta, la que haya ganado, de haber ganado la prueba. Exacto. O sea, borra con el codo los criterios. No dice eso, dice... Yo le leo textualmente lo que... hubiera aprobado elaborar una nueva constitución. Sí, eso dice textualmente. Y como al mismo tiempo en el inciso anterior dice que proclamará aprobadas las cuestiones que tengan más de la mitad de los votos, la cuestión de comisión mixta o comisión constituyente va a estar aprobada ya. Ese es el absurdo de la entonces, en el fondo lo que está diciendo es que los dos incisos se contradicen, conflictúan. En uno dice que efectivamente si gana el rechazo, no pasa nada, gana el rechazo, y en otro artículo dice, bueno, el Tribunal Calificador de Elecciones podrá llamar en el evento de que gana. O sea, está pésimamente mal hecha esta reforma, da para todas las interpretaciones, y vamos a tener una guerra de interpretaciones. Esa es la conclusión. La guerra va a estar y usted igual. dice, evitémonos lo que hizo en Hermógenes me parece saludable, dice, evitémonos la guerra de interpretaciones y votemos rechazo y nulo para que ninguna de las dos opciones de la papeleta 2 obtenga 50%. Eso es lo que hizo en Hermógenes. Dice, ¿para qué nos llenamos la boca de interpretaciones que después van a ser odiosas y van a ser a conveniencia de cada una de las partes? Evitémonos esa discusión, votemos rechazo y nulo. Eso es lo que está diciendo Hermógenes. ¿Eso entiende? Eso es lo que digo yo. Me parece perfecto. Pero mira, la única conclusión más importante de todo, Gonzalo, primero que quiera votar,
Y la segunda, que hay que votar rechazo, que eso es lo fundamental, porque ninguna de estas interpretaciones, ni de 50 más 1, en fin, ni que una convención que la otra, si se gana el rechazo, nada de eso, ¿cierto?, va a estar en cuestionamiento, porque ya se va a haber expresado en la primera papeleta una mayoría contundente. Y yo Siempre espero... que anule la segunda papeleta. Claro, en el caso, ustedes dicen, mejor todavía si se anula, pero Claro. aquí hay que hacer un llamado, Gonzalo, yo creo que a todas las personas que quizás hasta la fecha tenían dudas respecto de qué votar el domingo. Esa es la pregunta que yo quería hacer respecto a esas dudas. Max Colodro, tú que vienes del mundo de la izquierda, para la franja del apruebo, ¿fue buena publicidad lo que ocurrió anoche con la violencia? ¿O hay gente que No. debería cambiar desde la apruebo al rechazo? Yo creo que para la franja del apruebo lo de anoche fue francamente desastroso. Y hoy día puede que ocurra en ayer Valparaíso. quedó en evidencia que aquí el problema de la violencia sigue siendo un problema absolutamente gravitante, que está en el centro de nuestras tensiones y de nuestros conflictos políticos, que sigue habiendo sectores de la centroizquierda que o lo relativizan o lo minimizan o buscan darle un contexto a las acciones de violencia, y por lo tanto yo creo que en ese sentido lo que vimos ayer en la tarde-noche ha sido un triste recordatorio de lo que fue en esencia el 18 de octubre del año pasado. A mí una de las cosas que me ha parecido realmente sorprendente es que se haya podido convocar o conmemorar o celebrar un hecho que en sí mismo supuso el inicio de una violencia extrema en Chile que no habíamos visto durante muchísimo tiempo. Es decir, aquí hay sectores que todavía han estado hasta ahora en la lógica de que hay algo que conmemorar y que celebrar asociado a lo que fue la destrucción del metro, los saqueos. O sea, yo creo sinceramente que la centroizquierda en esto ha tenido una visión muy obtusa, ha tenido una visión muy irresponsable con el país, y yo creo que lo de anoche, de alguna manera, es un golpe bien duro para aquellos que intentaron de algún modo montarse en el carro de la violencia pensando que eso solo era ganancia y que no les iba a generar costos a una semana del plebiscito. Max, para personas del mundo de la centroizquierda que está en la duda, que podría haber entrado en la duda, ¿tú crees que todavía vale la pena darse el gustito de tener una nueva constitución para borrar el supuesto pecado de origen, o no vale la pena correrse ese riesgo? A ver, yo creo que para la gente de izquierda que está en posiciones más duras y que no ha tenido nunca ninguna duda ni ninguna pregunta respecto del problema del origen de la Constitución, lo de anoche no va a cambiar fundamentalmente la visión que ya tiene. Pero yo creo que a un sector más moderado que ha estado tratando de ponerle confianza y esperanza a este proceso constituyente y a este acuerdo que se abrió el 15 de noviembre pasado, yo creo que a ese sector lo que ocurrió el día de ayer y las imágenes que hemos visto estremecedoras en esta madrugada, sí les puede generar una reflexión y finalmente un cambio de perspectiva respecto de lo que viene hacia adelante.